bienvenida desde este espacio virtual de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a nuestro invitado, al maestro Patricio Espinosa, quien es consultor en gestión de proyectos en investigación, desarrollo e innovación. Antes de darle pase a su exposición sobre calidad educativa en instituciones de educación superior, quisiera destacar algunas cosas de nuestro invitado. En primer lugar, el hecho de que tiene más de 20 años de experiencia nacional e internacional en Chile, Ecuador, Cuba, y asimismo cuenta con enfocados al estudio de la gestión pública, competitividad regional y sectorial. También cuenta con experiencia en implementación, capacitación y auditoría de sistemas de gestión con normas ISO en más de 100 organizaciones. Muy bien, maestro Patricio tiene 45 minutos para hacer su exposición, luego de la cual pasaremos a las preguntas. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Hablar sobre estos temas que nos gustan mucho, que es calidad educativa en instituciones de educación superior. Ahí en la presentación hablan de los temas de I+D, pero yo me dedico principalmente a los temas de gestión de calidad, educación e innovación, por eso el vínculo con los temas. Pero doblemente contento estar con la Universidad Nacional de San Marcos, puesto que mi corazón está muy cerca a la literatura, además, por la facultad, y como amante de la poesía no puedo dejar de mencionar a Gustavo Cisneros, José Watanabe, a Blanca Varela, a César Vallejo, por supuesto, que son grandes poetas que admiro mucho, así que para mí es realmente muy, muy agradable, muy importante para mí estar con ustedes. Así que bien, vamos a lo nuestro y vamos a hablar un poquito de calidad en educación en las universidades. ¿Ah? Los contenidos que vamos a ver son, primero, conceptos generales de calidad educativa, gestión de calidad en universidades y aspectos muy importantes cuando hablamos de calidad, hablamos de acreditación universitaria y finalmente un tema que es como un apéndice que está muy, muy en boga hoy día a partir de la pandemia, que es la educación virtual, ¿cierto? Bien, hay un micrófono que está encendido, parece. Bien, entonces estos son los cuatro temas y para comenzar partamos con los conceptos generales en calidad en educación. Primero, cuando hablamos de educación, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Qué quiere decir educación? Bueno, primero la educación es un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual participan dos unidades. Primero, la enseñanza, que es el profesor, y el aprendizaje, que es el estudiante. Es decir, la educación no es una cosa muy simple, es una cosa que requiere ambas partes. Podría haber aprendizaje sin educación, pero no podría haber educación sin aprendizaje. Es una relación muy, muy unida. Ahora, en estos conceptos partamos por algo que es un poquito más fácil de entender quizás, que es el aprendizaje. ¿Qué es aprender? Aprender fundamentalmente es cambiar. ¿Ah? Cambiar, evolucionar. Esos cambios suceden en educación o en el aprendizaje desde el niño, ¿cierto? Desde el niño, en la cual aprendizaje, aprender es realmente desarrollarse como niño, desarrollar sus capacidades humanas y en particular cuando hablamos también de educación, aprendizaje de todo lo que es abstracción mental, o sea, el desarrollo de la mente del niño es muy importante en estas primeras etapas. En segundo lugar, aprendizaje además es continuo porque la verdad que hoy día más que nunca somos muy conscientes de que uno no termina nunca de aprender. Realmente estamos todo el tiempo aprendiendo y no solamente los métodos formales, sino con métodos de autoformación, autoinstrucción y aprendemos de todas partes, ¿no? Ahora, es muy importante que en esta primera etapa de la persona, el aprendizaje y la educación está centrada en el desarrollo cognitivo, es decir, desarrollar esa capacidad de abstracción que tenemos los adultos, en la cual en vez de irnos a cosas concretas, inmediatas, como lo ve un niño, sino tratar de extrapolarlo a otras condiciones y ahí viene el desarrollo matemático, el desarrollo de la lengua, el desarrollo de la lógica, etcétera. Bueno, luego va creciendo la educación, va creciendo la persona, el niño, y en la primera etapa de la formación humana tenemos que aprender los conocimientos básicos, digamos, universales, los conocimientos de historia, de letras, de matemáticas, qué es lo que sucedió
con el ser humano y qué cosas necesitamos para habilitarnos en la vida en sociedad. Posteriormente viene la educación superior, ¿cierto? Ese es el contexto que hoy día nos convoca. Es importante que en la educación superior ya viene la habilitación profesionalizante, ¿cierto? Es decir, qué competencias yo adquiero para poder actuar en la sociedad. Un aspecto relacionado con la educación y principalmente en las universidades es la investigación. La investigación también es un servicio educativo, también no solamente porque las universidades lo tienen, sino que es una instancia en la cual los estudiantes desarrollan y adquieren competencia. Es interesante que la investigación tiene un doble rol, que por una parte genera conocimiento, pero por otra parte también permite que el estudiante adquiera competencia. Entonces tiene ese doble rol de tanto de educación como de un producto en sí, que es la generación de conocimiento. Posteriormente viene la educación a distancia, ¿cierto? Que hoy día está muy fuerte debido a la pandemia, como habíamos dicho, tanto educación a distancia con medios informáticos o con otros medios más normales, ¿no? Menos tecnológicos. Luego viene la formación continua, que realmente ya no basta con el título de pregrado ni el posgrado, sino hay que estar constantemente sumando competencias y habilidades para poder funcionar en este mundo complejo. Entonces tenemos por una parte el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso que es principalmente individual y ocurre al interior de las personas. Por lo cual, para entender sobre el aprendizaje tenemos que profundizar en la psicología de las personas, la psicología de la mente, saber cómo está ocurriendo la mente, el conocimiento y por supuesto desde el punto de vista constructivista también cómo esa persona se interactúa con el entorno para poder construir el conocimiento. Pero por otra parte tenemos la enseñanza que es el rol del educador, del profesor, de lo que estamos acá, que es una actividad, a diferencia del aprendizaje, es una actividad intencional. Es decir, cuando yo voy a educar, tengo una intención de provocar un conocimiento, provocar un aprendizaje en el alumno. Como es intencional, es un acto humano, y al ser un acto humano, por lo cual es un acto político y es un acto ético. Por eso es muy importante la educación. En los programas políticos, una de las primeras cosas que se habla es sobre la enseñanza. Y de ahí derivan todos los aspectos de qué vamos a enseñar, qué calidad de educación vamos a dar, cuáles van a ser las formas, los horizontes, los perfiles de egreso, ¿cierto? Bueno, entonces el resultado. ¿Cuál sería el resultado de este proceso? Que realmente cuando hablamos de educación, hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje porque necesitamos estas dos partes. El resultado, si lo miramos de distintas teorías, tendríamos tres teorías principales. La primera, el conductivismo, nos diría que el resultado de este proceso de enseñanza-aprendizaje sería un cambio en el comportamiento de la conducta. Es decir, algo que uno observa exteriormente respecto al comportamiento de una persona. Luego vino el cognitivismo, donde nos indica que el aprendizaje es un proceso de adquisición y almacenamiento de información. O sea, principalmente es un aspecto mental, en el cual uno construye modelos teóricos mentales y va cambiando esos modelos de cómo se enfrenta a la realidad. Y las últimas teorías nos habla del constructivismo, en la cual el aprendizaje es un proceso de construcción subjetiva basada en la interacción. Serían las tres grandes teorías. Entonces, de este punto de vista, ¿cuál es el resultado realmente de la educación? Vamos a hablar en educación de un concepto que es muy importante, que es el conocimiento o el aprendizaje significativo, más bien, el aprendizaje significativo. ¿Qué sería el aprendizaje significativo? Primero, podríamos tener un conocimiento episódico, ¿cierto? ¿Qué es un conocimiento episódico? Un conocimiento que adquirimos circunstancialmente, sin ninguna intención, y que la verdad que no tiene ninguna utilidad más allá de lo que ocurre en el momento. Por ejemplo, saber que yo estoy hoy día en Santiago y acá son 2 horas menos que en Lima, es algo episódico que no tiene ninguna implicancia posterior. Ese conocimiento no sería significativo. En segundo lugar, tendríamos el conocimiento conceptual. El conocimiento conceptual nos permite organizar por grupos o por grupos de teoría un concepto, alojarnos. Por ejemplo, estamos hablando del grupo de los mamíferos y tenemos las vacas, los caballos, los perros. Entonces sabemos que cada uno de esos es un mamífero y se suma a esa condición, a ese marco conceptual de mamífero.
Pero el aprendizaje significativo no es solamente el conocimiento episódico, circunstancial, tampoco es solamente saber conceptos. Yo puedo recitar un concepto, aprenderme de memoria la tabla química de elementos, pero realmente yo no sé aplicarlo. Por lo cual, realmente el aprendizaje es significativo cuando yo puedo aplicar ese conocimiento en un procedimiento, es decir, tengo la capacidad de hacer algo con ese conocimiento. Realmente ahí es cuando estamos hablando de un aprendizaje significativo. Por lo cual, realmente el resultado de la educación es adquirir competencia. ¿Por qué? Porque competencia se define como la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades. Por lo cual, el resultado de este proceso de enseñanza y aprendizaje debiera ser finalmente la adquisición de competencia. Entendiendo como competencia, como dijimos, la capacidad de aplicar y desarrollar conocimientos y habilidades. Ahora, de este punto de vista vamos bajando ya a los temas que nos convocan. ¿Qué sería entonces calidad en educación? Para entender ese concepto, tendríamos que revisar algunos elementos básicos de gestión de calidad. Primero, en calidad siempre vamos a hablar de requisitos. Una forma fácil de entender el concepto de calidad es la palabra conformidad, es decir, está conforme a requisitos. Una palabra que se nos viene a la mente cuando hablamos de calidad, pensamos algo bueno, algo bonito y algo barato. Bueno, ese concepto es un poquito subjetivo. Necesitamos que la calidad sea objetiva en base a la verificación de cuán conforme está el resultado de acuerdo a un requisito. Luego avanzamos en calidad el concepto de satisfacción de cliente, por lo cual tenemos que la conformidad de requisitos luego tiene que ser percibida por un cliente o en este caso un estudiante. Entonces hablamos del segundo concepto importante en calidad, que es satisfacción de cliente. El tercer concepto importante son los procesos. Para lograr la satisfacción del usuario, del cliente, de un estudiante, de acuerdo a los requisitos, es necesario establecer procesos. ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de actividades que interactúan para transformar elementos de entrada en elementos de salida, donde la clave es la transformación. O sea, si no tenemos actividades que transforman algo para generar valor agregado a este cliente o a este estudiante, no habría realmente un proceso de calidad. Y finalmente, en este ámbito de conceptos de calidad, tenemos el concepto de excelencia. ¿Qué es excelencia? El concepto de excelencia se utiliza mucho cuando hablamos de educación, ¿cierto? Educación de excelencia. De hecho, los ministerios de educación hablan de la calidad como alcanzar los niveles de excelencia, y muchas veces esa excelencia se entiende como una infraestructura, se entiende como medios tecnológicos. ¿Qué es realmente la excelencia? Alcanzar el máximo nivel de desempeño. Entonces, con ese marco de conceptos, la respuesta sería a calidad en educación. ¿Qué es calidad en educación? Una posible definición sería la satisfacción del estudiante y conformidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso debería ser una aproximación a esta definición de calidad en educación. Veamos entonces cómo se aplica este concepto a la gestión de calidad en universidades. Primero, tenemos que entender que la misión de las universidades, especialmente las universidades públicas, en primer lugar tenemos la primera misión, que es la enseñanza, ¿cierto? Las carreras de pregrado, posgrado, la educación, la docencia. La segunda misión de las universidades es la investigación, es decir, la generación de conocimiento, ya sea básico o aplicado. Y la tercera misión tiene que ver con el impacto que genera la universidad en la sociedad, la responsabilidad social, el impacto, por ejemplo, en el desarrollo económico, en el bienestar de la sociedad. Estos son los tres elementos que deberán formar parte de una política de una universidad pública, sobre todo como la de ustedes. Ahora, vamos a concentrarnos en uno de los aspectos, en uno y medio diría yo, porque uno es enseñanza y el otro es investigación. El aspecto de la sociedad ya sería para otro capítulo. Entonces, en la enseñanza o en la docencia nos vamos a preocupar del servicio educativo en sí. ¿Qué es el servicio educativo? Es el proceso que apoya la adquisición y el desarrollo de la competencia de los estudiantes a través de la enseñanza, el aprendizaje o investigación. De nuevo tenemos el concepto central, competencia. ¿Por qué? Porque con la competencia sabemos si existe un aprendizaje significativo. Así sabemos si alguien puede aplicar el conocimiento y no solamente es una memorización de un conocimiento. Entonces, el servicio educativo es donde uno pone en práctica a través de la adquisición y desarrollo de competencias. Es un proceso realmente que puede hacer a través de la enseñanza,
el aprendizaje o la investigación. En este contexto, entonces, si entendemos el servicio educativo como un proceso, ya aproximándonos a conceptos de gestión de calidad, tendríamos por una parte la entrada, el estudiante, tendríamos al docente, que es quien enseña, y tendríamos como resultado la adquisición de competencias. Esos son los tres elementos básicos para definir nuestro servicio educativo. Pero para desarrollar este servicio educativo es necesario apoyarlo con bienes tangibles e intangibles que apoyen el proceso pedagógico. Esos elementos se llaman producto educativo, como por ejemplo una biblioteca, un libro, una plataforma tecnológica, una sala de estudio. Pero además tenemos una característica, que dentro del servicio educativo se generan conocimientos y un proceso en particular que genera conocimiento es la investigación, por lo cual podríamos decir que la investigación a su vez retroalimenta como producto educativo al servicio educativo. Por eso es importante los dos aspectos. Por una parte, educar, enseñar y por otra parte, investigar. Porque la investigación no solamente genera conocimiento hacia afuera de la universidad, sino que además potencia los procesos de enseñanza de la misma universidad. Bueno, este servicio educativo, en realidad, si lo abrimos, no solamente se refiere a la realización de la clase y no solamente se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje. En una universidad es necesario que exista un proceso de admisión. No es suficiente con solamente enseñarle al alumno, sino que hay que anticiparse desde la admisión cuáles son las condiciones que otorga la universidad, cuáles son los requisitos del estudiante y las partes interesadas, como por ejemplo el perfil de egreso que esté vinculado con los distintos grupos de interés que van a después contratar al alumno. Luego tenemos la provisión del servicio educativo, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí. Luego del proceso de enseñanza-aprendizaje, una etapa, un proceso que es muy importante para la educación, que es la evaluación sumativa. O sea, tenemos por una parte las evaluaciones formativas, que son retroalimentaciones para mejorar esta adquisición de conocimiento y competencia, pero también la evaluación sumativa que nos permite medir el grado de avance de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. Y finalmente tenemos el reconocimiento del aprendizaje, es decir, una vez que ya se hace la calificación, reconocer el aprendizaje y dárselo al alumno. Veamos en detalle algunos aspectos de este proceso que es importante para la gestión de calidad de la educación en las universidades. Primero, para controlar el servicio educativo es importante mantener información documentada. ¿Qué información documentada? Información sobre la malla curricular, información del curso, información sobre el diseño de clase, los sílabos, etc. Tenemos que tener además recursos de seguimiento y medición. ¿Qué recursos de seguimiento y medición? Por ejemplo, las evaluaciones, los tests, los exámenes, pero también recursos de seguimiento y medición para los laboratorios, las prácticas. Tenemos que realizar además actividades de seguimiento y medición, actividades de control de calidad de la educación. Debemos tener infraestructura adecuada, personas competentes. Esto es muy importante porque el producto en el servicio educativo está en una persona y en esa persona es formada por otras personas, por lo cual la competencia de quien enseña es sumamente relevante. Tenemos que validar los procesos porque el resultado de la educación no se puede anticipar, solamente podemos apoyarlo, por lo cual necesitamos ir validando cada una de las condiciones en las cuales se va a realizar ese proceso. Tenemos que tener medidas para prevenir los errores humanos, equivocaciones, y tenemos que tener actividades de liberación de los servicios educativos. En cuanto al proceso en sí, en la primera etapa de admisión, algunos aspectos mínimos de calidad educativa que tienen las universidades públicas y con los mejores estándares son teniendo dos etapas. Primero, una información de preadmisión y en segundo lugar, las condiciones de admisión. En la información de preadmisión es importante entregar información de los requisitos que tiene la universidad y los compromisos que toma, particularmente con el alumno y las partes interesadas y también la responsabilidad social. Es importante destacar que la educación es algo que está proclamado en los derechos humanos, por lo cual la educación es un derecho. En tanto, cuando nosotros estamos trabajando en educación, tenemos una responsabilidad social muy importante, porque el impacto de nuestra educación va a estar en la persona, en la familia, y lo va a acompañar durante todo su ciclo de vida y va a trascender probablemente a su grupo familiar.
¿Qué cosas tenemos que informar en la preadmisión? Resultados previstos, perspectivas de la carrera, el enfoque educativo que tenemos, participación en el proceso educativo, los criterios de admisión y los costos que estén muy claros, ¿no? En las condiciones ya de admisión, establecer los criterios de admisión, garantizar los criterios de admisión uniformes, mantener información documentada necesaria, estar a disposición del público esta información, asegurar la trazabilidad del alumno desde que ingresa hasta que egresa y conservar la información documentada del alumno. El siguiente proceso son la provisión de los productos y servicios educativos. Tenemos que establecer procesos para la enseñanza, como habíamos dicho antes, la facilitación del aprendizaje, todos los aspectos de didáctica, por ejemplo, y el apoyo administrativo necesario. La evaluación sumativa. Tenemos que tener mecanismos para evitar el plagio, ¿cierto? Sobre todo en las calificaciones. Tenemos que tener formas de tener una trazabilidad de las calificaciones. Todo el tiempo mantener con información documentada las calificaciones y establecer un periodo de conservación. Son buenas prácticas a nivel mundial en educación. Terminado la evaluación sumativa, viene el reconocimiento del aprendizaje evaluado. Esto se realiza después de las evaluaciones, en la cual los estudiantes están informados, tienen oportunidad de apelar a sus calificaciones y tienen pleno acceso a su trabajo y evaluación. Todos los resultados debemos documentarlo, tanto así como las decisiones sobre las calificaciones, estableciendo un periodo de conservación y además disponer a público el periodo de conservación. Un aspecto relevante, sobre todo hoy día, tiene que ver con las necesidades especiales de educación. Ya dijimos que la educación es un bien, es un derecho humano, ¿ah? Por lo cual, como derecho humano, nosotros como universidad, sobre todo pública, debemos garantizar que la educación sea accesible a todas las personas. Y van a haber algunos casos en los cuales mi método tradicional de realizar la enseñanza no es útil para una persona, ya sea por un tema motriz, cognitivo, étnico, lenguaje, el que sea. Incluso podría ser que una persona tuviera una superdotación, que podríamos entenderlo de otra forma. Esa persona también tiene necesidades especiales de educación. Por lo cual, una universidad pública no puede dejar de lado todo lo que son reconocer estas necesidades especiales de educación y apoyar al estudiante y apoyar principalmente a los docentes para que tengan acceso a estos profesionales que saben de necesidades especiales de educación, que puedan establecer materiales adecuados para estos alumnos y también formas de calificación adecuadas. Aspectos, por ejemplo, la accesibilidad, ¿ah? Estamos hablando, por ejemplo, accesibilidad universal, el método educativo que esté adaptado a cada uno de los estudiantes, la evaluación del aprendizaje y la asistencia individual respecto a cada tipo de alumno. Bueno, para que esto se transforme en gestión de calidad educativa y no solamente estemos hablando de la educación en sí, del proceso mismo, tenemos que tener otras cosas alrededor. Es decir, debemos tener un proceso de operación que acompañe este servicio educativo, en la cual tenemos una planificación operativa. Generalmente vamos a tener planificaciones de acuerdo a la frecuencia de planificación de la universidad. Una planificación estratégica, por lo menos a unos 4 o 6 años, una planificación operativa, generalmente 1 o 2 años, y una planificación táctica que podría ser intermedia, ¿no? Estas planificaciones van a coincidir con las revisiones de los perfiles de egreso y también con las evaluaciones que nos hagan del CINEACE o del SUNEDU o otra institución que nos regule. Luego que tenemos esta planificación operativa, tenemos que tener muy claro cuáles son los requisitos de los estudiantes, por lo cual debemos tener un proceso que identifique cuáles son los requisitos de los estudiantes, de los beneficiarios y otras partes interesadas, como por ejemplo la sociedad, la familia, las empresas o inclusive otras universidades. Paralelamente, debemos tener procesos para diseñar correctamente nuestros procesos educativos. Por ejemplo, diseño de una malla curricular, diseño de una calificación, de una evaluación, diseño de un material instruccional. Realizamos el servicio educativo y una vez que el servicio educativo lo estamos realizando, pueden haber procesos de compra, de adquisiciones de servicio, de tecnología o subcontratación, por ejemplo, de infraestructura o de docentes directamente. El servicio educativo se debe controlar, debe haber un proceso de deliberación para saber si él está conforme o no está conforme, y si no está conforme, entonces tenemos que tener una metodología para controlar ese servicio no conforme, analizar sus causas de no conformidad
y proponer acciones para eliminar sus causas y no vuelva a suceder esa no conformidad. En la entrada de este proceso operativo tenemos que tener información de los estudiantes, de los beneficiarios y otras partes interesadas. Y en la salida, la satisfacción del propio estudiante, pero también del personal y de los docentes. Porque recordemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje va por una parte el estudiante como el docente. Por lo cual, si el docente no está satisfecho con el servicio educativo, esto va a afectar necesariamente a la adquisición de competencias del estudiante. También hay que preguntarle a otros beneficiarios. Un beneficiario muy directo en los estudiantes son las familias y otro posterior son las empresas o el lugar donde va a trabajar o donde se va a insertar el estudiante. Para que esto funcione es necesario que exista un claro liderazgo de la dirección, ¿cierto? En la cual se establezcan compromisos y responsabilidades, se asignen los recursos, el líder motive y promueva el enfoque a la gestión de calidad, a los procesos y a la mejora continua. Otros procesos que tenemos que tener son planificación tanto de los objetivos del sistema de la calidad educativa o el análisis de riesgo. Pensemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con esta pandemia. Muchas universidades estaban comenzando su año escolar o su año universitario y tuvieron que cerrar, ¿no? Yo casualmente estaba en Lima cuando se proclamó el cierre de la frontera. Alcancé a venir, si no ya sería ciudadano peruano, a mucha honra. Y efectivamente me enteré que estaban cerrando todo, que no se podía hacer nada. Entonces, la pregunta es, ¿las universidades estaban preparadas para realizar esta adaptación de una educación presencial a una educación virtual? Muchas no estaban preparadas a nivel mundial. Bueno, procesos de apoyo como temas de información documentada, todo lo que tenga que ver con competencias de los docentes, mantención de infraestructura, toma de conciencia, comunicación y, por otra parte, procesos de mejora. Es fundamental que no solamente hagamos los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que además mejoremos continuamente el desempeño de nuestra gestión. Bueno, estos elementos también lo podemos acompañar con normas internacionales. Existe ya desde el 2018 una norma que se enfoca en la calidad educativa, que es una norma ISO que se llama ISO 21001, Sistema de Gestión de Calidad, o sea, Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas. Esta norma especifica los requisitos de un sistema de gestión para demostrar capacidad para apoyar la adquisición y el desarrollo de competencias a través de la enseñanza, aprendizaje o investigación y aumentar la satisfacción de los estudiantes y otros beneficiarios. Para los que estén familiarizados con las normas de calidad, pueden darse cuenta que la ISO 21001 tiene una estructura idéntica por fuera a la ISO 9000. Ahí tenemos la ISO 9000 y la ISO 21001. Pero hay algunas diferencias. Si ustedes conocen 9000, podrán saber que en el capítulo 8, la 21001, que es especial para universidades y otros centros educacionales, es totalmente distinta. Porque aquí hablamos de educación, hablamos de responsabilidad social, hablamos de temas propios del ambiente educativo. Tercer tema que queremos tocar es la acreditación universitaria. En el mundo, en Perú y en Chile también, tenemos estas comisiones nacionales de acreditación que buscan asegurar la sostenibilidad económica y la excelencia educativa. En Perú tenemos al CINEACE y SUNEDU que nos ayudan, nos controlan, nos acreditan. La pregunta sería, ¿cómo estos criterios o estos estándares, por ejemplo en este caso tenemos los estándares del CINEACE, pueden ser compatibilizados con estas normas de gestión de calidad a nivel internacional en educación? Revisando, por ejemplo, que el CINEACE se preocupa de aspectos de la gestión estratégica, de la formación integral, del soporte institucional y de los resultados. Y por otra parte, el SUNEDU tiene distintas condiciones en la cual nos pide la existencia de objetivos académicos, grados y títulos, la oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos del instrumento planteado, aspectos de infraestructura, aspectos de líneas de investigación, disponibilidad de personal docente, verificación de servicios educacionales complementarios, existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral y otros aspectos transversales. Bueno, si uno toma estos estándares y criterios de acreditación y lo compara con la ISO 21001, se puede dar cuenta que aproximadamente
cubre un 70% de ISO 21001. ¿Qué estamos diciendo acá? Es que si yo estoy obligado a tener una acreditación, como la que tienen ustedes en SINASE, SUNEDU, si ustedes tuvieran ISO 21001, cubren inmediatamente los requisitos o estos criterios estándares de la acreditación. La ISO 21001 tiene más requisitos, tiene más cosas. ¿Cuál es la gracia de la ISO 21001? Es que es un proceso independiente, sistemático, auditado, en la cual uno da garantía de que cumple ciertos requisitos con una mirada externa y a nivel internacional. La pregunta entonces, ¿esta norma serviría para la acreditación? Sí, ya que entrega evidencia certificada de manera externa e independiente del cumplimiento de los criterios que nos obliga SINASE o SUNEDU. Cuarto tema, y este es el apéndice, y con esto vamos terminando, pero yo creo que esto va a ser muy interesante también para ustedes. Todas las universidades se han visto enfrentadas a, de golpe, entrar a la educación virtual. La educación virtual ya tiene bastantes años, pero hoy día ha sido el boom. Para hacer una educación virtual de calidad, tenemos que considerar que existen tres aspectos. Primero, el evidente, un aspecto tecnológico. Segundo, un aspecto de metodologías para poder realizar la educación a distancia. Y finalmente, en la falta de presencia física. La falta de presencia física tenemos que entenderla cómo actúa la mente cuando no está físicamente presente y está por medio tecnológico. En tecnologías tenemos muchísimas tecnologías y esto es lo grandioso de la educación virtual, que los recursos de aprendizaje que tenemos, los productos educativos para apoyar el servicio educativo son grandiosos. Tenemos, por ejemplo, plataformas de aprendizaje como Moodle, Blackboard, Canva. Tenemos metodologías para las clases mismas, Kahoot, Articulate, Captivate. Tenemos también recursos que están afuera, por ejemplo, como TED, como YouTube, etc. Las tecnologías que tenemos son abundantes. Pero el problema se da en cómo utilizamos esa tecnología para provocar el aprendizaje significativo cuando el cuerpo no está presente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la presencia es virtual, la interacción humana por tecnologías disminuye el compromiso psicológico por la ausencia de cuerpo físico presente. Esto ya lo decía Husserl. Husserl decía que el cuerpo físico me permite identificar que hay un otro, por comparación, por asimilación a sí mismo. Otro filósofo, Francisco Varela, dice que la mente funciona encarnada en el cuerpo, principio inactivo. Eso explica, por ejemplo, que generalmente nosotros queramos imprimir en papel o leer un libro, tocarlo o leerlo. Es mucho más fácil leer un libro físico que algo virtual. ¿Por qué? Porque realmente la mente no funciona solamente en el cerebro, sino que funciona en todo el cuerpo. Entonces necesitamos el cuerpo físico para poder lograr ese compromiso psicológico. Entonces, al no estar, se produce una alienación en la que el otro no es percibido de la misma forma cuando está de cuerpo presente. No es lo mismo cuando yo estoy presente y tengo una persona a través de una cámara, y no es lo mismo cuando tengo a mi estudiante que tiene la cámara apagada. Eso es peor aún, porque ¿dónde se va mi mente? Yo me estoy imaginando, por ejemplo, en este momento que ustedes siguen ahí, pero yo de verdad no los veo. Y eso me genera un problema para el aprendizaje. Se requiere entrenamiento. Al distorsionarse la percepción del otro, el compromiso psicológico y el proceso de enseñanza-aprendizaje disminuye. Entonces, ¿cómo aprendemos de manera virtual, sin presencia física? Aquí echamos mano de nuevo a las teorías de educación, ¿no? Teníamos el conductivismo, cognitivismo, constructivismo, y le sumamos hoy día el conectivismo de Watson. ¿Qué es lo que dice el conectivismo? Es que el aprendizaje es un proceso de conexión de redes de distintas fuentes, neuronales, conceptuales, externas y tecnológicas, donde la tecnología es la que cimienta más o menos esta cancha donde nos movemos. Entonces, para la educación virtual necesitamos principalmente estas tres. Cognitivismo, o sea, pensar el aprendizaje desde el punto de vista mental, constructivista de manera que el alumno lo conecte con situaciones reales y en conexión en un ecosistema a nivel mundial que son las redes tecnológicas. Vamos en detalle un aspecto muy interesante. ¿Cómo funciona esta teoría cognitiva en el aprendizaje? Multimedia. ¿Por qué multimedia? Porque todo lo virtual
tiene que ver con esto, con lo que vemos, con lo que utilizamos con métodos multimedia. El material multimedia tiene dos fuentes, uno que son palabras y otros que son imágenes. Ambos son textos. Ustedes pueden ver acá palabras y pueden ver imágenes como esta, pero las palabras a su vez pueden ingresar por el canal auditivo. En cambio las imágenes entran por el canal visual. Bueno, estos sentidos van filtrando la información que yo voy ingresando a mi cerebro. Voy seleccionando las palabras de acuerdo a los sonidos y voy seleccionando las imágenes de acuerdo a lo que voy viendo. Estos sonidos se organizan en la mente en un modelo verbal y las imágenes se organizan en un modelo visual, todo mentalmente. El modelo verbal y el modelo visual se aloja en la memoria de trabajo. Lo estoy aquí reteniendo. Pero ya vamos pensando que seguramente lo que dijimos al principio nos olvidamos porque la capacidad de retención del cerebro es limitada, es acotada. De hecho, no es más que 10 a 20 segundos y no más de 7 elementos. Por lo cual, si colocamos un octavo elemento por más de 20 segundos, la memoria de trabajo se satura. ¿Cómo hacemos entonces para aprender? Conectándolo con conocimiento previo. Para que el aprendizaje mediante métodos virtuales sea significativo, tenemos que conectarlo con un conocimiento que teníamos de antes. Eso permite que alojemos el conocimiento que estamos adquiriendo en la memoria a largo plazo. ¿Cómo hacemos eso? Con analogías, con historias, con experiencias concretas aplicadas de nuevo a procedimientos, es decir, aplicados a competencias concretas, es decir, que uno pueda aplicar el conocimiento en la realidad. Por lo cual, por eso es importante que cuando uno le enseña a un alumno pueda hacer el recorrido completo y lo pueda aplicar instantáneamente. Pensemos, por ejemplo, en esta imagen. Esta imagen, sin leer nada, es inentendible para la mente. O sea, es un texto con muchas palabras que nos cuesta mucho poder retener esa información. Ejemplo incorrecto. Imagínense este. Uno piensa en los textos y empieza a colocarle imágenes para que se vea más lindo. Pero resulta que se puede ver muy lindo, pero satura de información la memoria de trabajo. Este sería un ejemplo de algo que no debemos hacer para un material multimedia. Otro ejemplo. ¿Qué imagen es la más adecuada? Tenemos una imagen en la cual hay una cabañita con un humo, qué sé yo, o un rayo, más bien es un rayo. Y tenemos otra acá, en la cual hay un texto que está a la izquierda y un texto que está abajo. Bueno, uno de los dos es más fácil entenderlo, y que es el A, donde está integrado el texto con la imagen. En cambio acá tenemos separado, por lo cual la mente tiene que hacer un recorrido arriba abajo y vamos saturando de información. Otro ejemplo, ¿qué problema tiene esta imagen para el aprendizaje virtual? Es que tenemos por una parte el sujeto, que puede ser temas ergonómicos, con una identificación del número, y por otra parte tenemos la explicación. ¿Qué pasa? Que está separado, entonces tenemos que ir necesariamente del 1, ir a mirar acá, y eso va sobrecargando la memoria de trabajo. Un ejemplo personal, esto se los compartí a unos amigos, cuando hacemos clases sincrónicas, porque todo lo otro puede ser para asincrónico. Recomendaciones, tener una cámara que mire directamente a los ojos, como la que estoy haciendo ahora. Es importante la conexión visual. Ojalá tener 2 pantallas para que uno pueda ver el material de trabajo y además la clase. Tener software que facilite la interacción. Un buen micrófono. Es mucho más importante un buen audio que la imagen. Y finalmente, metodologías de aprendizaje aplicadas para este material multimedia. Bueno, entonces en las tecnologías, para ir terminando, tenemos que dar claramente los requisitos tecnológicos para los alumnos, tener claras las interacciones a través del proceso, administrar los contenidos, la comunicación, poner atención en la usabilidad y la experiencia hacia el aprendizaje, hacer seguimiento del aprendizaje, conectarse con la hipermedia, es decir, conectar con fuentes de datos externos. En cuanto a la metodología, es la dimensión más importante. Tener claro los objetivos de aprendizaje, los métodos y que estas actividades sean situadas en experiencias para entornos reales. Eso provoca un aprendizaje significativo. Hay que tener en cuenta que la metodología con tecnología, el aprendizaje no es lineal necesariamente, es más bien autodirigido. Es el alumno que también va seleccionando lo que va aprendiendo. Importante por un tema constructivista que el aprendizaje sea colaborativo. Hagamos foros, hagámoslos participar. Bueno, y terminando, me quedo ahora con una poeta chilena, Gabriela Mistral,
que nos dice en sus pensamientos pedagógicos: enseñar siempre en el patio y en la calle como en el salón de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Maestro, sé fervoroso. Para encender lámparas basta llevar fuego en el corazón. El amor a los niños enseña más caminos al que enseña que la pedagogía. Eso sería la presentación, que anduvimos bien los tiempos. Así que bien, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Patricio Espinosa. Gracias por esta exposición. Ha cumplido con el tiempo, incluso un poquito antes. Nos logramos dar más tiempo para preguntas. Así que bien. Las preguntas, ya sea a través del micro abierto o por medio del chat de Webex. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Espinosa. Soy Gaby Vargas. Pertenezco a la Escuela de Comunicación Social de la universidad y he escuchado con mucha atención su discurso. Comparto mucho con usted. He trabajado aquí en Lima con la Asamblea Nacional de Rectores, precisamente evangelizando la calidad, y usted me ha recordado varias escenas de hace muchos años. Yo puedo rescatar, usted ha hablado varios puntos. La primera palabra, que es clave, complejidad. Sí. Junto con ello también nos ha mencionado este tema que nosotros lo conocemos como ecología de la comunicación, precisamente la teoría de Watson, el conectivismo, ¿no? Sí. Ahora, usted resalta mucho, ¿no? Incluso la ley en nuestro país indica, en la segunda etapa de la educación se deben asegurar las competencias, ¿no? Y en la etapa de la universidad. Entonces, en ese sentido, hablar de cultura, hablar de gestión y hablar de implementación serían los tres ejes que yo puedo resumir de su discurso. Implica, pues, conocer sobre los temas de la calidad, que muy bien lo ha explicado usted: control de la calidad, la mejora continua, la normalización y la gestión de la calidad. La certificación, usted decía, y usted ha corroborado ahora, sí, pues si nosotros implementamos y aseguramos los procesos, estamos también estamos asegurando todo esto, ¿no? Para poder acreditarnos, porque aquí había un poco de confusión antes con la certificación y con la acreditación. Pero ambos se complementan. Exacto. ¿No? Si yo certifico, estoy asegurando todo. Entonces, ahí nada más mi pregunta va por este lado, más por el lado humano, ¿no? Sí. Por el tema podemos hablar de Bandura, por ejemplo, la teoría del aprendizaje vicario. Entra mucho el tema en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el enfoque cognitivista, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de comprensión de la realidad es importante, y aquí conjugan los elementos y principios de la percepción, la proximidad, la asociación, los umbrales, máximos, mínimos, y en este escenario es diferente. ¿Qué nos recomendaría en ese sentido? Usted adelantó algo: tenemos que aprender un nuevo lenguaje, y ese lenguaje es audiovisual, imagen, sonido y movimiento. ¿Qué nos recomienda, por favor, a nosotros los docentes? Gracias. Bien, es bastante amplia el preámbulo. Voy a intentar tratar de responder, y si no, me refuerza. Respecto a los temas multimedia, primero es muy importante familiarizarse con las tecnologías. Muy importante con las tecnologías. Hay una cosa muy básica: saber si tengo internet y saber cuál es el ancho de banda que tenemos. Pensando en la educación virtual por medios tecnológicos, también podemos hablar de la educación a distancia, que quizás no utiliza medios tecnológicos. Entonces, primero es conocer muy bien la tecnología, y en segundo lugar, familiarizarse con la didáctica mediante medios virtuales y multimedia. Es sumamente importante entender cómo funciona la mente en ese sentido. Lo que habíamos comentado recién: la mente funciona seleccionando en su memoria de trabajo los elementos que ingresan a su memoria a largo plazo. Por lo cual hay dos elementos que no debemos nunca olvidar. Por una parte, no saturar de información y de contenido cuando yo voy entregando información, asegurándome que el alumno pueda ver. Y por otra parte, conectar el conocimiento que estamos ingresando con
realidades concretas y realidades prácticas, de manera que el estudiante no solamente conozca mentalmente, sino que lo aplique en un procedimiento y tenga la posibilidad de demostrarlo y ser corregido en ese aprendizaje. Entonces es muy importante esos dos aspectos, tanto de trabajar con una memoria de trabajo acotada y por otra parte conectarlo con experiencias significativas. Hay otros elementos muy interesantes, como por ejemplo los aspectos prácticos. En el aspecto práctico, como tenemos ausencia de cuerpo físico, eh, yo sé que muchas universidades le exigen a los estudiantes encender sus cámaras, pero la verdad es que también cuando uno lo obliga a encender las cámaras, está como ingresando a la privacidad y a la intimidad del estudiante. Y eso hay que tener mucho cuidado porque de repente la intimidad uno no la quiere mostrar con todo el mundo, ¿cierto? Entonces ahí más importante es que el docente tenga la cámara encendida porque es importante que el estudiante se conecte con uno. Ahora, al profesor, al docente, tenemos que tener un entrenamiento para poder mirar una cámara sabiendo que hay una persona. Eso es algo difícil cognitivamente, pero finalmente se logra ese entrenamiento, por lo cual esa sería otra recomendación. Entonces, recapitulando, aspectos tecnológicos, aspectos metodológicos, considerando cómo funciona la mente en el corto plazo y en el largo plazo, y aspectos prácticos que nos permiten conectarnos a través de la imagen y el sonido con el alumno. Espero haber respondido lo que usted me indicaba. No, bastante claro, doctor. Muchas Gracias a gracias. usted. Gracias. Muy bien, tenemos un comentario de la profesora Ana Mujica Vaquerizo. El comentario es el siguiente: profesor Patricio, sería importante incluir conocimientos, me imagino que está planteado como pregunta, ¿no? Si sería importante incluir conocimientos de neurociencia dentro de las enseñanzas de aprendizaje. Bueno, sabemos que el cognitivismo es una teoría psicológica, ¿no? Psicología evolutiva le llamaba Piaget, por lo cual está muy cercano a las neurociencias. La neurociencia nos va a ayudar a enseñarnos cómo funciona la mente, por supuesto. Ahí tenemos grandes neurocientíficos, fenomenólogos que nos pueden ayudar. No obstante, tiene que ser aplicado hacia la educación. Ahora, la corriente del cognitivismo, eh, hay un micrófono. Eh, la corriente del cognitivismo ha sido sumada con el constructivismo, ¿cierto? En la cual se sabe que el aprendizaje ocurre a través de una experiencia histórica, ¿ah? A través de la historia del estudiante. Hay un caso muy lindo del salvaje no me acuerdo si era Avignon, que es una película francesa, en la cual explica cómo un niño que fue rescatado de la selva nunca logró aprender porque no tuvo esa fase inicial de relaciones con otros seres humanos. Por lo cual hoy día los paradigmas actuales suman a la neurociencia los aspectos de la experiencia humana, de las relaciones humanas. Y ahí es donde es importante no solamente las relaciones, sino también utilizar el juego, ¿ah? Que como didáctica y como dinámica. Tenemos tiempo para más participaciones. No sé si la profesora Mujica quisiera hacer alguna pregunta adicional, algún comentario respecto a lo que dijo nuestro profesor. Bueno, al respecto, profesor Patricio, quería justamente comentar acerca de las neurociencias, porque en realidad la neurociencia está un poco en un estudio entre la ciencia y el aprendizaje como metodologías, además para aprender un poco acerca de la historia de cómo se ha ido desarrollando la interacción entre lo que es las sociedades, el aprendizaje y todo lo que la ciencia está reportando al día de hoy, ¿no? Con inteligencia artificial y todos estos desarrollos que en realidad ahorita que estamos dentro de la virtualidad se veían como venir, pero bueno, todavía se veía el tiempo dilatado y estas circunstancias de pandemia nos han acercado de una manera veloz a la circunstancia, ¿no? Sí. Eso era un poco la idea, porque hay universidades que ya lo están incluyendo dentro de sus cursos de pregrado, la neurociencia como una especialidad mucho más
importante y considerada como básica, ¿no? Exactamente. No sé. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que la neurociencia, sobre todo con el aprendizaje virtual y multimedia, está cobrando relevancia. El mundo ya hace un tiempo está enfrentándose a la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? En la cual toda actividad humana va a ser digitalizada, incluyendo las emociones. Eso nos da un poquito de escalofrío, pero veámoslo desde el punto de vista positivo. ¿Cómo podemos considerar esa digitalización para mejorar los aprendizajes? Por ejemplo, la inteligencia artificial. Sabemos de muchos modelos que nos pueden ayudar a mejorar el aprendizaje a través del uso de la inteligencia artificial, como las simulaciones. Pero del punto de vista también filosófico, existe el concepto de la intersubjetividad. ¿Ah? La intersubjetividad. La intersubjetividad también está alimentado desde la neurociencia, que es una rama más filosófica. Es decir, que el ser humano entiende la realidad a partir de los ojos de los otros seres humanos. O sea, no es un ente aislado, por mucho que tengamos todo el día pantalla y estemos con el celular, finalmente funcionamos en interacción con otro de manera intersubjetiva. Y una de las cosas que nos trae la pandemia, permítame la licencia filosófica, que es parte de mi formación, es que nos ha enseñado que estamos todos conectados. O sea, lo que sucede en China nos puede afectar directamente en Italia, en Chile, en Perú. Por lo cual la responsabilidad de cuidarnos es de cada uno de nosotros, los humanos, porque lo que yo puedo hacer le va a afectar inmediatamente, por lo menos a mi grupo familiar, por lo menos a mi sociedad. Por lo cual yo tomo el concepto de la neurociencia y los aspectos tecnológicos, pero siempre lo tengo bajo sospecha, porque como dicen por ahí Charles Taylor, sería como una jaula de hierro, es decir, pareciera muy buena, pero también la tecnología nos puede cerrar, nos puede esclavizar, por lo cual siempre hay que usar la tecnología, en este caso, al servicio del ser humano. En este caso, todos los aspectos de la intersubjetividad y la persona son sumamente relevantes. Hay otras observaciones, estoy leyendo, perdona, dice si solicitar participación. Bueno. Y otra cosa que vi por ahí, compartir la PowerPoint y mayor bibliografía con Elizabeth. Yo les voy a compartir la presentación, de hecho ya se las envié. Y Elizabeth también tiene mi correo y puedes compartirlo con quien sea necesario para seguir conversando estos temas que yo estoy seguro que están pensando varias cosas y que a lo mejor más adelante van a surgir. La idea es provocar un poquito algunos pensamientos en relación a la educación, a la calidad, a la universidad y también a las tecnologías actuales. Todavía tenemos un poco más de tiempo para seguir escuchando sus comentarios o preguntas. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. A ver, de nuevo yo, Gaby, doctora, el profesor García González, perdón, gracias. Estaba pensando en este momento y yo desde el área de comunicación, nosotros manejamos la intercomunicación, orga, masiva, intermedia. Sin embargo, me viene a la mente la teoría de Luhmann, que nosotros conocemos. Él habla mucho de los sistemas sociales, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, nosotros, no sé qué opina usted, deberíamos de hablar así como hablamos, la comunicación de la salud pública, la comunicación en la educación, porque todo, si hablamos de constructivismo, todo es interacción. Sí. ¿Y cómo se interactúa? A través de signos, de símbolos. A ver, no sé, ¿cómo es que se maneja, por ejemplo, los sistemas complejos en el ámbito de la educación allá en tu país, por favor? Gracias. Sí. Bueno, claro, todo lo que sea la teorización de sistemas es siempre una abstracción de la realidad. ¿Ah? La realidad, por ahí dicen algunos filósofos, que siempre está excesa de sentido, siempre hay exceso de sentido. ¿Ah? Por lo cual la realidad es inabarcable a partir de cualquier abstracción o teorización. Los sistemas complejos han intentado darle una forma, pero siempre la realidad como que sobresale a eso. Por supuesto, con el aumento de la computación y el procesamiento de datos de los computadores, aparentemente habría una ilusión en la cual podemos administrar esa complejidad a partir de los datos.
pero sabemos que siempre a nivel humano, los actos humanos tienen exceso de sentido, por lo cual siempre van a haber otras interpretaciones. Recordemos en filosofía moral que el acto humano se caracteriza porque siempre puede hacerse de otra forma. Y que lo que nos hacen las tecnologías es que nos interpretan una sola forma o la forma que ellos predigan, pero siempre el humano puede estar por sobre ellos. Por lo cual, yo acompañaría con tecnología, acompañaría con modelamiento, sistemas complejos, todo lo que sea necesario me va a ayudar a mejorar el aprendizaje, me va a ayudar a hacer más conexiones, conectivismo, pero no olvidar nunca que el centro es el ser humano y el ser humano es una máquina que van a pasar muchísimos años, por lo menos 100 años. Uno de los aspectos que yo me focalicé en filosofía es en tecnología. Y realmente la capacidad que tiene el ser humano es muy difícil que sea igualada, por lo cual no debemos olvidar eso. Tenemos que colocar siempre al centro al ser humano, porque el ser humano es el único que puede crear sentido. Piensen, si me permiten estos minutos, piensen en el arte. El arte, una máquina podría replicar quizás el arte, pero jamás la puede crear, porque una máquina a lo más se va a conectar con la corriente eléctrica. En cambio, un ser humano se conecta con fuentes de sentido, ya sean la inspiración, el espíritu, algunos va a ser Dios, etcétera. Pero el ser humano se conecta con una fuente que es infinita de sentido y nunca va a ser abarcada por las tecnologías. Las tecnologías siempre tienen que estar acompañando ese sentido del ser humano. Gracias. Gracias, maestro Espinosa. ¿Alguna pregunta más? Sí, Carlito, yo quiero aprovechar como bien con Patricio para, más que hacerte una consulta, es una reflexión más bien. Mira, en la Facultad de Letras somos 8 escuelas muy diversas. Por ejemplo, arte, danza, conservación, lingüística, literatura, filosofía, comunicación social y bibliotecología. De los 8, ya una escuela se ha acreditado, la Escuela de Bibliotecología, de la cual estoy a cargo. Nosotros como escuela sabemos las ventajas, ¿no? de haber trabajado en la acreditación nacional. Perfecto. Pero a veces creo que entre los hermanos, ¿no? Muchas veces sucede que se cansan de repente de escuchar, digamos, el mismo speech o el mismo discurso. Pero como tú eres especialista en el tema y es más, tu participación es ya a nivel macro y conoces la región, América Latina y también en Europa, pues quizás puedas dar tu reflexión y también puedas dar tus recomendaciones, ¿no? Para que los colegas que aquí están presentes, que son de diversas escuelas, ¿no? Esa es la gran ventaja, se puedan sumar también a esta ola. De verdad que nosotros lo vemos como una gran oportunidad, una gran ventaja de trabajar por la calidad educativa, ¿no? Y más si somos una escuela o diferentes escuelas tan emblemáticas. Así que por ahí tu aporte o tu reflexión nos ayudaría bastante. Sí, gracias. Bien. Muchas gracias, Elizabeth, por tirarnos un cable a tierra, porque ya estábamos volando a niveles muy abstractos. Bueno, esa es la formación que uno va acuñando. Y efectivamente, el origen respecto a la calidad educativa tiene que ser el estudiante, ¿no? El origen y el centro y la finalidad siempre va a ser el estudiante. Y el estudiante es una persona que tiene que desenvolverse en sociedad y que tiene que interactuar con otros. Y para interactuar con otros requiere tener capacidad para aplicar conocimiento y habilidades. Y ese conocimiento y habilidades se da en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza y aprendizaje, la educación, es un proceso. Y fíjese qué interesante, en gestión de calidad nos focalizamos en procesos. ¿De qué nos preocupamos de un proceso? Que esté bajo control. ¿Qué significa que esté bajo control? Que los resultados del proceso alcancen los objetivos previstos. ¿Cómo hacemos para que un proceso alcance los objetivos previstos? En cuanto, por ejemplo, cumplimiento de objetivos de aprendizaje, por ejemplo, cumplimiento de mantención de infraestructura o planes de curricular, a través de la gestión de calidad. ¿Qué es la gestión de calidad? Dirigir y controlar la organización hacia los fines previstos, en este caso los requisitos, tanto de los estudiantes como de las partes interesadas. En las partes interesadas vamos a tener el estudiante, la familia, las empresas, el gobierno, la sociedad, otras universidades. Es bastante complejo, bastante más amplio. Entonces, ¿cómo ordenamos eso? Organizando un sistema de gestión.
¿Qué es un sistema de gestión? Un conjunto de elementos que interactúan para dirigir a la organización a los fines previstos. Y en esos sistemas de gestión ya tenemos muchísimos años, 20, 30 años de gestión de calidad basado en normas y por supuesto muchos más años, 50, 100 años por lo menos en calidad en general. ¿Y qué nos dice? Es que las cosas hay que planificarlas, primero que nada. Segundo, hay que tener gente competente, tener infraestructura adecuada, personal comprometido, consciente de lo que estamos haciendo. Por eso le dejé al final el aspecto del pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. El maestro enseña todo el tiempo, por lo cual la gestión de calidad parte por uno mismo. Si yo no estoy convencido de lograr los resultados previstos, no voy a poder participar de los resultados de la calidad finalmente. Por lo cual tenemos que planificar, tenemos que tener procesos controlados, personal competente, infraestructura adecuada. Y una parte que siempre se nos olvida en las universidades es que hacemos las cosas pero después nos olvidamos de revisar los resultados para poder mejorar, es decir, la retroalimentación. Es decir, no solamente debo pensar la calidad educativa como el cumplimiento, el check de un requisito, sino también como una forma de mejorar el desempeño de mi organización, pensando siempre en el alumno, en el estudiante, porque ese es el foco nuestro en educación, no olvidarlo nunca. El estudiante tenemos que satisfacer sus requisitos de competencia a través del control de los procesos. Eso, digamos, como un resumen, Elizabeth, bastante grande. En la presentación aparecen algunos de los requisitos que hay que ver y la recomendación es que revisen las mejores prácticas mundiales en educación, comparen los criterios de acreditación que tienen como universidad con, por ejemplo, esta norma ISO 21001-2018, en la cual van a ver cómo puede ayudar a orientarnos a este control de procesos para lograr la satisfacción del estudiante. Gracias, Elizabeth. Bien, muy amable por su tiempo, por compartir sus conocimientos y experiencias, maestro Espinosa. Tenga por seguro que mantendremos comunicación con usted hasta que se dé otra oportunidad de un nuevo encuentro. Que tenga una buena tarde. Bien, agradecido. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Gracias, Patricio. Gracias.